país es tan cambiante, hay cuestiones que son pocos por ahí los años o los tiempos que la Argentina ha sido un lugar donde se pudo vivir bien económicamente, con estabilidad, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy, después de haber estado muchos años, también fuiste ministra de Trabajo, fuiste ministra de Empleo y Seguridad, fuiste consejera de la magistratura, tenés una trayectoria basta como para preguntarte una opinión de la situación que hoy vivimos. Bueno, en realidad el problema lo tiene la humanidad. Lo que pasa es que uno siempre se mira el ombligo propio y saca conclusiones coyunturales de lo que le pasa a uno mismo. Pero realmente acá hubo un salto tecnológico brutal, científico, tecnológico, etcétera, que cambió la regla de juego. Y cambió la regla de juego en todos los órdenes. Ahora, en la Argentina, bueno, tenemos esta particularidad de tener un gobierno sumamente particular, que además de estar tratando de resolver, entre comillas, los temas de la gente cotidianos, intenta imponer una suerte de modelo universal con ideas que no se condicen con las lógicas de nuestra Constitución, fundamentalmente, porque ya ni siquiera quiero opinar, simplemente leyendo nuestra brújula, que es la Constitución Nacional. Nosotros tenemos determinadas pautas que hacen al accionar de la vida democrática de nuestro país. Entonces, cuando a vos te dicen en el discurso público, que es lo que más abunda, porque lo otro es que este cambio del que te hablo, que ha ocurrido en la humanidad, ha vuelto a los políticos más charlatanes que antes. Pues los políticos antes se medían por lo que hacían mi vieja y mi viejo, que eran dos laburantes, cuando decían, la casa la compré en el gobierno de fulano, el auto lo compré en el gobierno de Mingano, o sea, claro, evaluaban a los gobiernos conforme a las posibilidades que tenían, claro, de tener un ascenso social en sus propiedades. Bueno, todo eso quedó un poco de costado y lo que hay es un gran relato, cosas que se dicen, y entre las cosas que se dicen muchas cosas que son absolutamente contrarias a nuestra Constitución, mientras se genera un país absolutamente de timba financiera. Es cierto que hace bastante tiempo hemos dejado de prender los motores de las fábricas y ha prosperado el sector financiero como nunca, pero en estos últimos tiempos es como que es el único objetivo que hay en la Argentina. Sumado, por supuesto, a intentar resolver los problemas del pueblo, otorgando concesiones de todos los que son nuestros recursos naturales. Y cuando se otorgan concesiones en este tipo de modelo, que es sumamente coyuntural y táctico, no hay una estrategia clara respecto a respetar la Constitución en cuanto a la mirada que debemos tener con las consideraciones que se debe hacer del cuidado del ambiente y del cuidado del ambiente para las generaciones futuras. Ahora, Graciela, esta pregunta que hago a continuación te involucra porque quien conoce la trayectoria política tuya sabe que desde los fines de los 80, con la presidencia de Menem, estuviste en las listas de Menem, con Duhalde fuiste ministra, y este gobierno, y aquí viene la pregunta, querida diputada, mandato cumplido, este gobierno involucra mucho, no solamente por Lule o por Martín, no hablo de ello, por favor, de ninguna manera, pero tiene se basa mucho y se llena la boca del benemismo, que el mejor gobierno, que muchas cosas hoy están en este gobierno son una motivación de lo que fue el gobierno de Menem.
Este gobierno, y la pregunta concreta es, vos que lo viviste al gobierno de Menem y al de Duhalde, ¿es parecido a lo que hacía Menem cuando llegó al poder en el 89, Graciela? No le llega ni a los tobillos a Carlos Menem. Bueno, no quería tan duro, pero bueno, formulá, basame. Nada que ver. Nada que ver. A ver, el presidente Menem lo que hizo fue llegar a un país que salía de una dictadura, que había tenido una consolidación democrática accidentada, porque Alfonsín había sufrido el precio de ser el primer gobierno después de la dictadura, y entonces había sufrido ataques concretos al sistema democrático. Sí, sí. Yo siempre digo que yo lo admiro mucho a Alfonsín, porque hay que tener temple para hacer el gobierno que le sigue a un proceso tiránico, que fue la dictadura, los años del proceso, y además se encontró con el mundo en inflación, o sea, se encontró con un problema que lo tenía el mundo, y la revisión de todo lo que se había hecho, en fin. Pero convengamos que ese problema que tuvimos con la inflación, la década de los 80 fue la década perdida para la humanidad, porque fue una década en que la inflación destruyó la economía y la Argentina la afectó muchísimo. Sí. Y Menem llega con ese bagaje, con los 8 años de gobiernos, los 6 años de gobierno de Alfonsín, que fueron al final muy duros, y se encuentra con un país con problemas financieros muy grandes. Y entonces es como que propone algo muy revolucionario, que es rever el Estado. Y la verdad es que se planificó esa revisión. Sí. En algunos aspectos. No te olvides que Menem sometió a 52 empresas al proceso de privatización. Sí, me acuerdo, ese anuncio de Dromi, sí, recuerdo. Pero claro, en algunos casos yo no he compartido ni comparto esas privatizaciones, algunos casos, no todos. Pero lo cierto es que lo que tuvo fue como la iniciativa de ser el gobierno que reforme la realidad, que reforme el status quo. Por otra parte, esto lo hizo con una enorme astucia política, porque lo hizo considerando a todos. Menem debió ser el hombre que más rencor podría haber sentido por la dictadura militar, y sin embargo fue el hombre que se dio cuenta que había que convivir con el pasado. Claro, las famosas leyes, ¿no? Fundamentalmente por todo, o sea, no había leyes, había una acción política y había también una personalidad que es muy particular, que solamente le pertenece a Carlos Menem, que no se hereda, ni se presta, ni se regala. No, seguro. Que tenía esa enorme sabiduría del perdón, pero además tenía la enorme sabiduría de ser un gran conductor. Sí, más allá de que el tema indultos le costó mucha crítica, ¿no?, en aquel momento. No quiero hacer un análisis puntual, porque yo fui crítica de Carlos Saúl en un montón de cuestiones. Yo fui diputada nacional los primeros 4 años, y porque había militado muchísimo. Pero el siguiente periodo me dejaron afuera porque era muy protestona. No me gustó que se privatizara YPF, no me gustó que se privatizaran las jubilaciones, tampoco me gustó la cuestión de los límites con Chile, y bueno, todo eso me costó que me dejaran afuera de las listas. Pero yo no denosto la acción, porque para mí lo que yo rescato es ese dirigente político con capacidad de conducción, con una mirada amplia. No tiene ni comparación con lo que nosotros tenemos hoy, claro, en todo sentido. Porque que el gobierno nacional privatice no es lo que Carlos Menem hizo.
Eso estaba en el contexto de hacer algo. Después, por ejemplo, cuando se terminaron las 50 y pico de privatizaciones, vino un proceso de desburocratización del Estado. Y Carlos Menem, ¿qué hizo? ¿Empezó a echar y a cerrar? No. Empezó a tener una relación con la dirigencia gremial que le permitió hacer una gran modificación en materia de empleo público. Que no es lo mismo que cuando se hace ahora. Cuando él se retira, mira, yo fui ministra, como vos bien dijiste, después de 4 años. Después, bueno, él está 10 años en su gobierno, después viene de la Rúa, y el gobierno de la Rúa termina los 2 años como terminó, y ahí fui ministra. ¿Con qué me encontré yo como ministra? Me encontré con todas las empresas enfierradas, o sea, con tecnología. Solo tenían tapadas las máquinas, pero las empresas en la Argentina se habían modernizado tecnológicamente. Claro. ¿Con qué más me encontré? Con un cuerpo de personal de excelente calidad que había ingresado al Estado por concurso público. Entonces, hay cosas que quedaron y que duraron, fíjate la cantidad de tiempo. O sea, nosotros, ¿por qué pudimos hacer algunas cosas? 24 o por lo años. menos yo en el Ministerio de Trabajo. Claro. Cuando yo empecé a recorrer las fábricas y ver que estaban todos los fierros, hablo con el doctor Dualde y con Roberto Labaña, digo, yo necesito ver cómo les resuelvo el problema de los empleados, de los trabajadores, ¿me entendés? Porque las cosas están, la gente tiene ganas, y lo único que necesitan es ver cómo yo los ayudo a que banquen a los trabajadores. Y así se crearon los planes, que después se los adjudicó el kirchnerismo, en donde el Estado ponía el dinero desde los jefes y jefas, que era un dinero que Dualde había conseguido de financiamiento del Banco Mundial, y nosotros le poníamos el personal a las empresas. Que ya había un antecedente. Entonces, con las jefas y jefas de hogar o las manzaneras de Chiche, ¿no, Graciela? ¿Hablamos de lo mismo? No, son dos cosas totalmente diferentes. Las manzaneras fueron un programa social que se pudo establecer en una provincia. En Buenos Aires. Pero es de muy difícil. ¿Cómo? Por eso decía de Chiche, cuando Dualde era gobernador. Vos me estás hablando cuando llegó a ser presidente. Sí, pero yo te estoy hablando de otra cosa. Yo te estoy hablando de un momento en el que hubo que devaluar y que Dualde, también con mucha capacidad política, porque Dualde también fue un tipo que tenía una enorme capacidad política, lo que advirtió era que necesitaba resolver el problema de la devaluación. El país, no te olvides, que venía muy mal, el proceso devaluatorio dejó un 50% de pobreza y había que ver de qué manera se resolvía. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, puso en marcha este plan que le pagaba a cada jefe y cada jefa de hogar el dinero que valía la canasta alimentaria. O sea, nosotros le pagábamos un monto con el cual se subvencionaba la canasta alimentaria de los hogares. ¿Me entendés? Sí. Y ese programa, que empezó siendo un programa que lo pagamos, me acuerdo que en patacones, el primer sueldo, después terminó siendo un programa que lo bancó el Banco Mundial. O sea que yo tenía el control del Banco Mundial para la eficiencia del programa. Claro. Pero lo que te quiero decir con respecto a comparar a Menem con Milei, están las antípodas de la conducta, del pensamiento, de la forma de conducir, de la vasteza que tenía Menem para mirar los problemas de la Argentina. Que después haya habido un proceso de descomposición muy grande y que haya habido una gran corruptela en algunas cuestiones, no hace que se justifique la denostación total que tuvo el gobierno de Menem por parte del kirchnerismo. O sea, quien dejó, digamos que todo el gobierno, los 10 años, en un tacho de basura fue el propio peronismo vía el kirchnerismo. No, yo no creo que sea comparable, creo que son procesos totalmente distintos. Este hombre ni siquiera es liberal, este hombre dice que es libertario.
que no se sabe muy Es una bien cosa de rara, qué se sí. trata, Sí. pero tiene bastante flojita, digamos, el pensamiento político, porque hay cosas que vos ves que hace que no tienen nada que ver con el liberalismo, que no tienen nada que ver con algunas cosas que se dicen. Graciela, por último, fuiste, y quiero ir al caso que en realidad era el objetivo de la nota, pero estar y tenerte un ratito al aire, obviamente aproveché, y como cuando íbamos a rendir en la secundaria y los profesores nos paseaban por el programa, bueno, quise hacer un poco lo mismo con una mujer que tiene una extensa trayectoria. Fuiste ministra de Trabajo y en un momento te encontraste manejando cuestiones, como me decías vos, tecnologizadas con las AFJP, la FIT, el PAM y bueno, tantas otras cuestiones en aquel momento, ¿no? El ANSES. Y fuiste también, por lo que conozco de vos, la impulsora del cupo femenino en el sindicalismo, cosa que hoy debe dolerte ver los últimos 2, 3 triunviratos de CGT no tuvieron una mujer. Pero te quiero llevar a un tema que hoy el gobierno habla, pero que ya lo hablaba Tato Bores en sus monólogos hace 20, 25 años atrás, que es la reforma laboral. Vos, ministra de Trabajo, hoy sea con Dualde, con Milei, con el presidente que más te haya gustado, ¿serías impulsora de una reforma laboral que tiene unos pequeños beneficios? Porque es cierto, como el Código Penal, hay cosas que hay que actualizar, que hay que ayornarse, que hay que modernizarse, pero que también no podemos negar, quita muchos derechos que ha conseguido el trabajador a lo largo del tiempo. Pregunta concreta para dejarte volver a lo tuyo y agradeciéndote el tiempo. ¿Qué opinas de esta reforma laboral que quiere impulsar tan rápidamente el gobierno de Milei? Mira, yo creo que sí es necesaria la reforma laboral, y en ese sentido creo que todavía no tienen el borrador, están negociando, no sé lo que va a salir de ahí. ¿Por qué te digo así es necesaria? Porque la síntesis del desastre laboral es cuando vos examinás cuál es la población económicamente activa de la Argentina, que son 14.500.000 personas, es muy bajo. Y cuando mirás cuántos de esos 14 millones están registrados y cuántos están sin registrar. ¿Por qué tenés que mirar ese número? Porque el registro son los derechos. O sea, esto que nosotros decimos que se le va a sacar a la gente, eso es el registro, los derechos. De los 14 millones hay 8 millones de personas que no están registradas, o sea que no tienen derechos. Es mucho. Imagínense que a esas personas le van a sacar los derechos. Y también dicen, ¿qué es los derechos? Claro. Y hay 6 millones solamente de personas registradas. O sea, sí hay que hacer una reforma. ¿Por qué? Y bueno, porque vos tuviste una evaluación del mundo de la producción que fue tremendo. O sea, nosotros pasamos en 2 siglos, en el siglo pasado y en este siglo, de la manufactura o el taller artesanal al sistema fabril, que tenía concentración obrera, máquinas en la fábrica, había una estandarización, cadena de montaje, producción en masa. Para ese sistema se pugnaba por los salarios altos. ¿Por qué? Porque el salario alto mantenía el consumo. Claro. Entonces, ese es el famoso Fordismo, Taylorismo, etcétera. En el siglo XXI vos entrás a lo que se llama el post-Fordismo, que tiene el neotaylorismo digital. O sea, ya no es el Fordismo, la fábrica, como la conocíamos, sino que se le incorpora tecnología de la información. Y entonces vos tenés fragmentación de tareas, plataformas digitales que controlan el tiempo y la productividad. Después pasaste también a lo que se llama el trabajo en redes, o sea, las empresas y los trabajadores que están conectados por tecnologías de la comunicación, del conocimiento, sí. Descentralización, hay una suerte de colaboración global, hay teletrabajo, equipos virtuales, hay trabajos distribuidos, hay empresas startups, o sea, trabajos a control remoto. Después pasaste también a lo que es la inteligencia artificial, ¿qué pasó ahí? Que muchas tareas que eran repetitivas empezó a realizarse por algoritmos o robots. O sea, en una fábrica ya no tenés la máquina con 30 trabajadores uno atrás del otro, sino que el humano supervisa los procesos automáticos. Claro. Ahí hay un desplazamiento brutal del trabajo manual y hay un auge tremendo de todo lo que es el trabajo colectivo.
Después tenés la economía de las plataformas, que son los trabajos por encargo, que no tienen relación laboral. No sé en tu provincia, pero en Buenos Aires, en la Patagonia, es muy común que los trabajadores estén en su casa con su computadora Sí. y estén trabajando para una empresa de Holanda, de Estados Unidos, ¿me entendés? Que le Acá, mandan sí, el sí, sueldo. claro. Es menor acá en La Rioja, pero tenemos un polo tecnológico y está con capacitación permanente, pero debe ser mínima, no Y conozco de después verdad el tenés número. también, y te finalizo con el análisis de lo que nos pasó en el siglo XXI, lo que se llama trabajo verde o economía del cuidado, que son todos los sectores que están ligados a la sostenibilidad, que tienen una ética ambiental, y que para poder hacer sus trabajos se organizan en cooperativas, en redes solidarias, en empresas sociales, y que tienen como eje la organización del trabajo. Y por ejemplo, hay mucha gente que se dedica al reciclaje, a las energías renovables, a la salud, a la educación. Con semejante revolución en la manera de producir, vamos a seguir pensando, y con el resultado que tenemos de estos 8 millones de personas que están sin derechos, que están bien las cosas. No, las cosas no están mal, no están bien. Ahora, ¿sabes cuál es el pecado mortal? Y estas son de las cosas que no me hicieron nunca kirchnerista, que esto no lo haya asumido el peronismo, porque se supone que nosotros somos un partido nacidos al abrigo de los trabajadores. ¿Qué estábamos haciendo los peronistas que no tuvimos la capacidad de hacerlo? Y que ahora viene un gobierno libertario que dice que la justicia social no existe, que le importa nada a la gente, a proponernos una reforma laboral. O sea que hace falta, resumiendo, pero hay que ver bien. Sí. ¿Cómo tiene que ser? Te doy un párrafo nada más que te puede servir porque veo que estás apurado. No, para nada, por favor. Tiene que ser aferrados a la Constitución. Las relaciones del trabajo se rigen por los derechos del trabajo. Y los derechos del trabajo es un derecho tutelar y protectorio. Las normas responden al principio protectorio. ¿Y sabes por qué es eso? Porque en las relaciones del trabajo el capital es más fuerte que el trabajador. Y en el artículo 14 bis de la Constitución lo tenés clarito. Cuando te manda a proteger los derechos individuales, o sea, el de las vacaciones, las 8 horas, etcétera, etcétera, y te manda a proteger los derechos colectivos. ¿Por qué los trabajadores se organizan en los sindicatos? Porque un trabajador frente al capital no tiene suerte. Claro. Muchos trabajadores organizados por este derecho colectivo, sindicalizados, son más fuertes. Por eso en todo el mundo occidental, este no es un invento de Perón. Esto es lo que pasó en el siglo XIX-XX, cuando se incorporó a todas las constituciones occidentales el derecho social constitucional. Entonces, ¿qué es lo que digo que tiene que haber? Y tiene que haber una aferrada apego al artículo 14 bis de la Constitución. Y después, ¿qué más tiene que haber? El modelo sindical. Vos fíjate que nosotros protestamos con el modelo sindical y todo lo demás, los sindicalistas tienen pésima imagen, todo lo que vos quieras. Pero resulta que el Estado tiene puesta la pata encima de la cabeza de los sindicatos. ¿Por qué? Porque si vos querés representar a los trabajadores, tenés que hacer todo lo que el Estado te dice, el gobierno de turno, y conseguir que el gobierno te dé la personería gremial. Si no te da la personería gremial, vos representás parcialmente a los trabajadores, porque no podés discutir ni el salario ni las condiciones de trabajo con el empresario. Seguro. Después, ese gremio que tiene que ser aprobado por el gobierno de turno, discute la paritaria. Si el trabajador, el sindicato y el empresario se ponen de acuerdo con el sueldo, ¿ya está? No está. Viene el funcionario público del gobierno y te dice si sí o si no. Y después las obras sociales, que es el sistema que los trabajadores tienen para atender la salud, el dinero le ingresa al gobierno, el gobierno distribuye el dinero entre los sindicatos.
O sea, triple pata en la cabeza a la organización del derecho colectivo en la Argentina. Claro. Quiero saber cómo se van a comportar en este sentido los libertarios, ¿no? Porque ellos denostan al Estado, son los topos del Estado para destruirlo. Vamos a ver en estas cosas en las que van a perder el control de ponerle la pata en la cabeza a los sindicatos y se animan a ser libertarios. Claro. Graciela, una más, y en esta sí prometo que te dejo volver a lo tuyo. Yo recuerdo gobiernos como el de Menem, que no dependió más allá de una buena relación con Bush o con presidentes del país del norte. Recuerdo gobierno de Kirchner cuando se frenó el tema del ALCA. O sea, recuerdo muchos gobiernos para atrás que no tuvieron una dependencia con Estados Unidos y que crean que el mundo, que tiene 190 y pico de países, casi 200, sean solamente Israel y Estados Unidos. Pregunta concreta. ¿Qué opinión, qué visión tenés de este gobierno, de este presidente que viaja permanentemente más a Estados Unidos que al interior del país a conocer realmente el problema de los argentinos? Yo recuerdo que hay ciudades que han tenido problemas, Córdoba los incendios, Bahía Blanca una inundación, o en tal lugar y nunca fue, o si fue para mirar nada más y no para ayudar. ¿Se puede confiar, veo que electoralmente sí, después de octubre, se puede confiar en un gobierno así, de esta manera, que dependa tanto de esta relación con Estados Unidos? Mira, a ver, a mí no me preocupa que el presidente viaje, el problema es que viaja con la plata nuestra para las cosas privadas, pero para hacer lo que sus travesías ideológicas. No es sano que Argentina, en este siglo tan convulsionado y donde realmente la guerra no está en un territorio con armas, sino que es comercial, haya abandonado, como abandonó, las relaciones con todo el resto del mundo. Yo no soy de los que denota la relación con los Estados Unidos, claro, para nada. Me parece una estupidez grande como una casa, me parece que eso tiene que ver con los 70 y un pensamiento que tenía mucho que ver con el castrismo, la influencia que tenía la China comunista sobre la isla, y la isla operando en ¿cómo es que se llama?, en todos los pueblos de Latinoamérica. Lo que pasa es que vos hoy tenés un problema serio. El gran imperio, el imperio que tiene miles de años, es el imperio chino, es el único imperio que traspasa los tiempos, ¿viste? Y realmente en esta decisión de los chinos de ser también capitalistas, el mapa de lo que es el mundo es totalmente distinto. Claro. Ahora bien, yo creo que esta gran dependencia de Milei con Trump está absolutamente vinculada con el dinero. Con el dinero. Todo esto del acuerdo, que no es acuerdo todavía, porque también se hablan muchas pagadas, vos lo decías antes, respecto a que los periodistas hablan sin información, o los comunicadores, porque yo a los periodistas les tengo respeto, pero hay mucha comunicación de panel, ¿viste? Sí, coincido. Bueno, esto es un primer ensayo del cobro que le hace Trump por los 20.000 palos que le faltaron durante el proceso electoral y que le dieron al tipo en ¿cómo es que se llama? Y el respaldo incluso hasta verbal. O sea, me hago amigo tuyo porque me vas a prestar plata. Qué cosa baja moralmente, ¿no? Más allá que a veces puede servir, no sé, mi opinión, perdón, yo no entiendo nada de política, pero qué bajo, ¿no? Hoy me hice amigo de... Ahora, no nos confundamos, Lo que se está haciendo, porque yo escuché periodistas que dicen, nos vamos del Mercosur y un montón de cosas. El primer papel, no sé qué pasará después, porque viste, con no sabés si cambia o no cambia, pero el primer papel no dice que nos vamos al Mercosur, el primer papel no habla de aranceles, el primer papel lo que dice es que va a hacer lo que está haciendo con Sturzenegger, o sea, que va a seguir desenredando
todo lo que es, digamos, el sistema de controles, todo lo que están haciendo ya. Nada más que esta vez se animan, porque lo tienen en Estados Unidos atrás, a meterse con los tipos pesados de la economía argentina. O sea, se animan a meterse con los laboratorios, que hasta acá vivieron panchos y felices, Claro. Llevándose mucha platita, porque no tienen que pagar royalty, y se meten con el acero, ¿viste? Entonces vamos a ver cómo termina esta historia. Lo que hay es como una suerte de carta de intención, que es una primera apuesta en la ruta, pero yo lo que leí de ahí no es me voy a meter con los aranceles, lo que leí de ahí es medidas para arancelarias. Claro. ¿Me entendés? Y todo digo, es un tipo que es un empresario, que sabe cómo negociar, vos fíjate que él aprieta y se arrodilla, no tiene problema, y consiguió mucho más en ese papel que lo que consiguió Milei. Seguro. Pero Milei consiguió los 20 palos. Entonces, claro. ¿Consiguió Trump más que Milei? Qué buena pregunta, ¿no? Me siento el entrevistado, claro, porque hay que ver que nadie te da 20 millones y dice, devuélvemelos cuando puedas, o no me debes nada, no. Los nadie. Chinos te lo dan. Claro, el famoso swap. Los chinos te lo dan y no le importa el gobierno que sea, sí. ¿viste? Porque ellos estratégicamente sigue siendo el gran imperio de la humanidad. Totalmente. Viste que no estaba apurado, teníamos tiempo y sí que tengo que ir a otra nota y ya hay algo programado, si no seguiríamos charlando, pero te voy a comprometer a que volvamos a tener este diálogo, mi querida Graciela. Bueno, fue un gusto hablar con ustedes, un cariño grande, tengo un gran cariño por La Rioja. Qué lindo. He ido bastante a La Rioja, los últimos tiempos fui a carnavalear a La Rioja, pero es muy linda, la verdad que tienen una provincia tan bella. Bueno, y hoy con un gobernador opositor a este gobierno, así que bueno, tenés que darte una vuelta por acá en algún momento, y más en este día, ¿no? Hoy el día del militante, aquel recuerdo de Ruche, Paragua, Perón, Ezeiza, y bueno, tantas cosas que seguramente hoy habrás reflexionado en tu vida, o en tus redes, o en tu diario vivir, ¿no? En la forma que uno encara cada día. Así que te esperamos cuando quieras, querida amiga, Bueno, muchísimas gracias, muy gentil. Que tengas buenos días, Graciela. Buen arranque de semana. Hasta luego. Gracias. Graciela Camaño, diputada, mandato cumplió hasta el 23, ¿no? Hasta el 23 fue diputada, fue ministra, fue consejera de la magistratura. Creo que no estuvo en el Senado, creo que es el único cargo que no tuvo. Yo sé que la nota fue un poquito más larga de lo habitual, y me quedó relación con los gobernadores, la actualidad de la CGT, porque su marido o su ex marido se separaron en la pandemia.